Entonces, Palabra Remaño 2023, Salmo capítulo 37, versículo 18, es uno de los versículos. Dice: día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre, más que suficiente, no solo en la economía, sino en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad emocional, en tiempos de necesidad afectiva, en tiempos de necesidad espiritual, la que sea. Dice el Señor que cuando levantamos nuestra mirada a Él y buscamos su rostro, dice que tendremos más que suficiente. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Bueno, y esta es una palabra profética para este 2023, así que le voy a pedir que le ponga mucho cuidado hasta terminar el mensaje, porque tal vez no sea en la primera parte del mensaje donde Dios te da una palabra, sino que sea en una pequeña parte. Muchas veces usted puede escuchar un mensaje, todo el mensaje, una hora, pero usted se da cuenta que en una pequeña parte Dios tenía ahí un mensaje para ti, ¿sí? Por eso es que hay que prestarle atención a la palabra de Dios, porque no es la palabra de David Bernal, sino es la palabra del Señor. El 2023 será un año de gran dificultad financiera para muchos en el mundo. Mucha gente morirá de hambre, porque todos los años sucede. Pero este 2023 se espera que más situaciones difíciles económicas, mucho desempleo para mucha gente, crisis financieras, empresas que se quiebran, situación de dolor para muchos en el área financiera. Mucha gente entrará a engrosar los índices de miseria y de pobreza extrema. Pero antes de contarle lo que creo que Dios me dice que les diga, quiero comenzar con una historia de la vida real. Esto que les estoy diciendo, mira, y la historia que les voy a contar, préstele atención porque con eso quiero ilustrar. Una mujer llamada Sarah Willingham hace años, tenía 20 años y tenía un trabajo de alta responsabilidad. Estaba a cargo del desafío de los negocios de una cadena de restaurantes muy importante en Reino Unido. Y era una enorme responsabilidad comercial que dependía en gran parte de sus habilidades negociadoras para poder concretar buenos negocios, buenas ganancias y negocios que fueran rentables y que fueran buenos para la empresa. Así que era una enorme responsabilidad. Un día llegó unos minutos tarde a una reunión clave donde se iba a discutir los términos de un nuevo contrato, que no era cualquier contratico, era un gran contrato. Y uno de los abogados que estaba sentado en el otro extremo de la mesa levantó la vista, dice ella, y me dijo: gracias a Dios, sírvame un café con leche y azúcar. Y entonces cuenta la empresaria, ella comprendió en el momento que el hombre la había confundido con la señora que sirve los tintos, la muchacha que sirve los tintos, con la asistente. ¿Cómo creen que reaccionó ella? ¿Cierto? Siendo la encargada de concretar esos negocios de esa cadena de restaurantes, ¿cómo creen que reaccionó? Pues le voy a dar 3 opciones. Una fue: sirvió el café. La otra fue que dijo: disculpe la demora, es que no ha llegado la asistente de la oficina, pero ya en un momento ella nos atenderá. Y una tercera: yo no soy la asistente, soy la persona que vine a negociar con ustedes. ¿Cuál cree usted de esas 3 respuestas, cómo actuó ella cuando el hombre la confunde con la asistente? Bueno, la número 2. Vamos a ver. ¿Sabe qué hizo la número 1? Bueno, ¿saben qué hizo? Fue
ella se dio la vuelta, le sirvió el café y le preguntó al resto de los negociadores si alguien más quería un café. Uno podría decir, soy yo. Ella podría haber dicho, sí, yo soy la que voy a negociar, me está confundiendo, me vio cara de su asistente personal, ¿cierto? Pero no, ella fue, le sirvió el café y le ofreció a los demás, y luego ella sirvió su café, se sentó justo al frente del abogado que la había confundido. Inmediatamente el abogado quedó transparente. Mucha pena. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de su error, con quién la había confundido. Entonces, es impactante lo que hace, pero ella dice que fue un hermoso momento en la carrera, porque realmente fue fortalecedor. Ella dice, me di cuenta de que el síndrome del impostor se convirtió en ese momento en mi superpoder, señala, porque resulta que ella actuó de esa manera porque tenía un diagnóstico. Eso es un diagnóstico, es un síndrome que se llama el síndrome del impostor. Y consiste ese síndrome, consiste en que la persona se siente que el puesto en el que está es muy grande para ella y que ella está ahí como una farsa, o sea, que ella no se merece estar ahí, pero que de alguna manera llegó ahí. Entonces la persona se siente pequeñita, ¿sí? Entonces, de esa manera ella actuó así, pero vamos a ver porque tiene una aplicación para nosotros. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién piensa usted que salió con un buen negocio ese día? Ella salió con el negocio, con una sonrisa de oreja a oreja, porque el abogado, no sé, eso generó un impacto en él. Dijo, esta mujer tan sencilla, me hubiese podido responder de otra manera, pero también la forma como ha negociado y todo. El caso fue que ella salió con la sonrisa de oreja a oreja porque concretó el negocio. Y esa es la experiencia que vivió esta empresaria al enfrentarse a los prejuicios que por varios años la hacían sentir que no merecía el lugar donde se encontraba. Bueno, el síndrome del impostor, que es el que ella dice tener como diagnóstico, a veces también es llamado el síndrome del fraude, y consiste en que las personas exitosas son incapaces de reconocer sus logros. Quienes lo padecen sienten que no se encuentran a la altura de las circunstancias o que no merecen, ¿cierto?, lo que han alcanzado. Y lo impresionante de esta historia es que la protagonista logró cambiarlo en algo que positivo, porque desde la psicología se ha dicho que este síndrome pues es muy negativo, porque la persona se siente insegura, porque la persona está con una lucha interior, porque muchas veces lo puede reflejar a los demás, ¿sí? Pero se han documentado ahora se está descubriendo que hay algunas cosas positivas en las personas que tienen esta situación de personalidad. Y le voy a nombrar algunas. La primera es que la personalidad con este síndrome es que en muchos casos las dudas sobre sí mismos los llevan a esforzarse más en sus conexiones interpersonales. Es decir, ellas sienten que de pronto no dan la talla, entonces empiezan a esforzarse y empiezan a tratar de conectar mejor con la gente y desarrollan unas capacidades interpersonales, las llegan a desarrollar mejor que sus colegas, ¿sí? Porque en esa inseguridad se esfuerzan también para demostrarse que pueden. Otra característica positiva es que puede motivarles a trabajar más intensamente para demostrarse a sí mismos y trabajar de manera inteligente y llenar los vacíos en sus conocimientos y fortalecer sus habilidades. Y una tercera es que otras personas lo pueden percibir como una persona agradable, sencilla. Ustedes saben que las personas mansas, las personas humildes, las percibe uno mejor, ¿cierto? La mayoría. Qué bonito es tratar con un compañero de trabajo que es manso, que es sencillo, que es una persona agradable, o con un compañero de estudio, o con un profesor, o con un jefe que es una persona agradable, que es una persona que
hace sentir bien a los demás, es agradable. Pero una persona orgullosa, ¿qué sucede? Nadie quiere trabajar con una persona así, soberbia, aún en la familia, ¿cierto? Nadie quiere. Pues bueno, las personas con este síndrome pueden ser percibidas como personas agradables. Pero ¿cómo reaccionamos cuando se nos pide algo que choca con lo que nosotros queremos? En este caso, ella iba en la mentalidad de sellar un buen negocio, concretar un buen negocio, ¿cierto? Y resulta que se encuentra con que la otra persona la confunde con la muchacha que sirve los tintos. Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando se nos pide algo que parece contrario a la meta, al objetivo, a lo que queremos? Empezando este 2023, tal vez tengamos grandes expectativas y de pronto a comienzo usted se encuentra con algo que parece todo lo contrario. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a eso? ¿Sí? Por ejemplo, deseamos que otros nos sirvan con amabilidad, pero se nos pide que lo hagamos primero. Porque es bonito que otras personas nos sirvan, nos traten bien, ¿cierto? Deseamos que otros nos den, pero Dios nos dice que demos primero. ¿Sí? Deseamos que otros nos tengan en alta estima, pero Dios nos pide que tengamos en alta estima a las demás personas. Cierto que como que eso choca, pero es que yo pensaba en recibir y resulta que antes me están exigiendo. ¿Sí? Deseamos que Dios se encargue de hacer realidad nuestros sueños, pero Dios nos pide que trabajemos por el sueño de Él. Pero a veces estamos pensando, Señor, haz realidad mis sueños. Señor, aquí están mis sueños. Y claro, a Dios le agrada que nosotros pongamos nuestros sueños delante de Él y oremos, pero Dios nos pide que trabajemos por sus sueños. Por eso Él dice el Señor, que llevemos su yugo. Él nos hace una invitación. Él dice, los que tengan cargas pesadas que no pueden llevar, vengan. Tráiganme sus cargas y yo les daré descanso. Pero ¿qué dice Él? Tomen mi yugo, tomen mi carga. En San Mateo capítulo 11, verso 28. Y Él dice, y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, si vamos a queremos hacer nuestro sueño realidad este 2023, pues vamos, ¿qué es lo que nos pide Dios? Que nosotros trabajemos por el sueño del corazón de Dios. ¿Sabe cuál es el sueño de Dios? Que la gente le conozca. Por eso murió Cristo en la cruz. Que seamos buenos representantes del reino de Dios. Que si Jesucristo nos amó tanto, nosotros también le demostremos cuánto lo amamos. En el primer libro de Reyes, y dale ese aplauso al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 13 dice, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. La palabra rema. Tenemos unos calendarios, así que las familias que hoy están acá, usted se va a llevar su calendario de misión rema para el 2023 con la palabra rema, que la va a tener ahí y vas a orar con ella y vas a declarar esta palabra sobre tu vida. Amén. Bueno, entonces, Elías, el contexto bíblico es que hay un hambre terrible sobre la tierra, no llovió por más de 3 años, terrible hambre sobre la tierra y entonces dice la palabra que Dios le dice a Elías que vaya a donde una viuda para que le sustente. Cuando Elías llega, la mujer está recogiendo una leña, le queda un poquitico de harina y un poquito de aceite y con eso lo que ella dice es, voy a cocinar, a hacer una tortica de pan para que coma con mi hijo y luego nos vamos a morir de hambre
porque se nos acabó ya lo último que nos quedaba. Entonces cuando llega el profeta, Elías es el profeta de Dios, Elías representa a Dios en ese momento porque el pueblo estaba descarriado, apartado de Dios, Israel. Entonces Elías representa la voz de Dios. Y llega el profeta y le dice a la mujer, ella le cuenta, le dice, sí, vea, voy a recoger la leña, voy a cocinar este pan y nos vamos a morir. Y Elías le dice, bueno, ve y recoge la leña, es como has pensado, pero primero hágame una torta a mí, un pan para mí, me lo traes y luego hace para ti y tu hijo. Cualquiera podría decir, uy, no, pero este sí es un desalmado. ¿Cómo se le ocurre ir a pedirle a la viuda, cierto, que le traiga el primero cuando él es un hombre? No, ahí está, él puede estar trabajando, bueno, él podría estar en mejores condiciones ganándose algo, y la pobre viuda y va y le pide lo único que tiene la pobre viuda, parecido allá como cuando una viuda fue y dio lo único que tenía, mientras que otros tocaban trompeta, y el Señor Jesús dijo, esa viuda dio más que todos. Y entonces, tal vez alguien pensando humanamente podría decir, no, viejita, ¿cómo se le ocurre que vas a echar lo único que tiene? No, Dios sabe, llévate tus moneditas. Pero el Señor Jesús no le dijo así. El Señor Jesús dijo, ella ha dado más que todas. Y alabó, y cierto, ¿por qué? Porque eso, Dios sabe que eso se le va a multiplicar y que le va a ser de bendición. Amén. Entonces, cuando es lo mismo, cuando Elías le pide a la viuda, tráeme primero, y esos son actos de fe que un ser humano en algún momento puede decir, uy, no, aquí se están aprovechando de mí, o puede decir, ¿por qué razón? Esto, Dios no necesita hacer eso, ¿cierto? Bueno, uno puede tener excusas para decir, no voy a hacer la torta, no voy a echar la ofrenda, no voy a hacer esto que me están diciendo. Uno puede tener muchos razonamientos para hacerlo, pero el caso fue que esta viuda hizo lo que Elías le dijo, ¿sí? Y la palabra del profeta es, el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. ¿Cuántos creen que si usted le da el tiempo a Dios, primero el tiempo a Dios, Dios te va a hacer que el tiempo que te resta sea más productiva, más productivo? ¿Cuántos creen eso? Cuando le das ese tiempo al Señor. Pero cuando la gente dice, no, es que yo no tengo tiempo para Dios. Entonces, un punto clave de la palabra rema acá es, primero Dios. No tengas miedo, solo pon a Dios en primer lugar. No importa las crisis que vengan sobre el mundo, guerra, hambre, pandemia, inflación, los alimentos caros, no sé, crisis política, inseguridad. Mira, si tú estás de la mano del Señor y haces lo que el Señor te dice, todo va a estar bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo va a estar bien. Entonces, es primero Dios, ¿sí? La palabra es clara. No tengas miedo, le dice el profeta. Y esa palabra es para usted hoy. Tú confías en Dios, tú amas a Dios, tú le crees a Dios, que no estás perdiendo el tiempo cuando le sirves a Dios, cuando vienes a la iglesia, cuando oras, cuando meditas la palabra, que no estás perdiendo el tiempo, que cuando pones a Dios en primer lugar, tú tienes la fe que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ayudar. Y no estoy diciendo que no tengas problemas, todos vamos a enfrentar problemas de una u de otra manera en la vida, absolutamente todos, los ricos, los pobres, todos, pero el que confía en el Señor va a salir bien librado. La Biblia dice que cuando vino la lluvia, la tempestad y los vientos, la casa que estaba sobre la roca quedó firme al pasar la tempestad, pero la que se construyó sobre la arena se la llevó el vendaval, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Tempestades vendrán sobre todo, sobre creyentes y no creyentes, sobre consagrados y no consagrados, sobre hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Las tempestades vendrán,
pero el que es hijo de Dios y ama a Dios, verá la mano de Dios y verá la protección de Dios sobre su vida. Por eso dice Elías, no tengas miedo, haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Primer punto, pon a Dios en primer lugar en este 2023. No te pongas a ti en primer lugar, ni a tus hijos en primer lugar, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu jefe, ni a otra persona. Pon a Dios en primer lugar y todo te saldrá bien. Amén. Deseamos que otros nos tengan en alta estima, pero nosotros vamos a estimar a otros. Bueno, mira que la ahora exitosa empresaria actuó de acuerdo con una imagen de sentirse menos que los demás, hablando de la mujer que les empecé contando de que tiene aquel síndrome del impostor, ¿sí? Pero bueno, eso que sufría le ayudó a generar un impacto. Y yo creo que eso es lo que necesitamos entender e integrar en nuestra personalidad con respecto a nuestra relación con Dios. Esa parte positiva. Es decir, la humildad y gratitud nos protegerán y nos llevarán a disfrutar de nuestras bendiciones. Tenemos que integrar la personalidad, como decir, así como aquella mujer se creía menos, pues nosotros debemos cada día pensar, Señor, yo no soy digno de todas las bendiciones, del aire que respiro. Señor, yo la verdad estoy aquí por tu gracia. La diferencia con el síndrome del impostor es que nosotros creemos que Cristo nos posicionó en un lugar de bendición, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y que no somos impostores, sino que Cristo nos levantó y nos puso ahí. Amén. En el lugar de la bendición. Pero es importante que tengamos esa actitud de decir, Señor, yo no lo merecía, pero tú me pusiste aquí, tú me levantaste. Señor, tú me has bendecido en mi trabajo. Señor, tú me has dado un negocio. Señor, tú me has dado una empresa. Señor, tú me has dado un buen trabajo. Señor, tú me has dado ascenso. Señor, tú me has dado una familia, unos hijos. Señor, tú me has dado la salud. Y aunque hay algunas dificultades, pero son muchas más las cosas buenas, Señor, que tú me has dado. Y cuando tenemos esa actitud, amén, entonces vamos a estar siempre agradecidos con el Señor. Y no vamos a estar diciendo, qué vida tan miserable, qué vida tan desgraciada, dice la gente, y una cantidad de cosas feas. No vamos a estar diciendo así. Vamos a estar diciendo, gracias, Señor, todo lo que tengo tú me lo has dado, estoy agradecido contigo. Y cuando tenemos esa actitud, entonces la gratitud trae más bendiciones. La alabanza abre los cielos, se abren los cielos de la bendición. Amén. Y es lo que quiere que hagamos, que el Señor quiere que hagamos para este 2023. La humildad y gratitud nos protegerán. Pensar y actuar en coherencia con esa gran verdad. No merezco tanto amor, siendo yo un egoísta pecador. El Señor me rescató, el Señor me salvó. Amén. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que yo haga por Él será demasiado grande. Porque Él hizo el mayor sacrificio, la persona más importante del universo. Así tenemos que pensar. Amén. En cambio, el pensamiento pobre espiritual, el pensamiento de derrota espiritual, el pensamiento de confusión y el pensamiento que el enemigo quiere que tengamos es que le hacemos un favor a Dios cuando yo me porto bien, eso, yo tengo vara ya con Dios porque es que yo sí soy calidad. Usted no sé si habrá escuchado que hay personas que hablan así, por ser mi alma tan buena y no poderla controlar, ¿cierto? Y entonces la gente dice, es que yo soy muy bueno, es que eso Dios a mí tiene que tenerme allá en un pedestal. Lo contrario, lo que tenemos que hacer es, Dios es el grande, el bueno, el misericordioso. Yo por su gracia tengo acceso a sus bendiciones. Amén. Entonces, a diferencia del que padece el síndrome del impostor, pues que cree que es un impostor y se comporta humildemente, porque tiene ahí como un problema en su psicología, nosotros
tenemos una posición en Cristo. Creer esa posición es importante, es creer, Señor, tú me sentaste en los lugares celestiales, estoy con Cristo arriba en la bendición y yo voy a ver la vida y voy a ver mi futuro así. Muchas veces dejamos de hacer las cosas más sencillas porque no nos damos cuenta de las implicaciones que esas cosas sencillas tienen para nuestro futuro. Como por ejemplo, servir el café, lo que hizo esta negociadora, ¿cierto? Servir el café. Cuando se le pidió, cuando la confundieron. Y a veces pensamos que no, lo grande, vamos a lo grande y ignoramos las cosas sencillas que nos pueden llevar, que nos pueden abrir las puertas. Ese pequeño detalle fue el que influyó poderosamente en lograr el objetivo, el servir el tinto. Y las grandes cosas comienzan con pequeñas cosas. Para este 2023, ¿cuántos quieren cosas grandes? Vamos a empezar con las cosas pequeñas que Dios nos pide que hagamos. Recoger la ropa, lavar los platos, arreglar la casa, desarrollar disciplinas, ser organizados. Cuando empezamos con todas esas cosas pequeñas, entonces eso lo vamos a llevar a disciplinas en otras cosas que son importantes. Desarrollamos carácter. Pero cuando no aprendemos a levantar la ropa sucia, cuando no hacemos caso, los niños, los jóvenes, en arreglar, en levantar la ropa sucia, en ser organizados, pues tampoco vamos a desarrollar disciplinas para el éxito en la vida. Así que las pequeñas cosas son muy importantes para tener éxito en la vida. ¿Sí? Y las grandes cosas comienzan con esas pequeñas cosas. Con esto se van formando buenos hábitos, seguir los pequeños y buenos consejos de sus padres, sus líderes espirituales y otros mentores. Cuando usted toma eso sencillo, lo voy a hacer. Tal vez no estoy de acuerdo con mi papá o mi mamá, tal vez no estoy de acuerdo con el jefe, pero lo voy a hacer. Obviamente no estoy hablando de cosas inmorales y malas, pero cosas que se nos piden y que de pronto no me corresponderían hacerlas, pero yo voy a correr la milla extra, ¿cierto? Yo voy a desarrollar esos hábitos de la bendición, porque si no somos fieles en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho, dice el Señor. Eso salió de los mismos labios del Señor. El que no es fiel en lo poco, en lo mayor tampoco es fiel. Por eso tenemos que empezar en ser correctos en las cosas pequeñas, ¿sí? Si no somos bondadosos con los demás y los ignoramos, ¿cómo Dios nos proveerá clientes que nos hagan crecer? ¿Cierto? Si no tratamos bien, ¿no le ha pasado a usted? Llega a algún lugar y la persona que lo atendió ahí como, lo ve como bicho raro, ¿cierto? Y usted ¿qué dice? No, a la vuelta voy a otro lugar, ¿cierto? Y si no son en esos pequeños detalles, uno no es juicioso, organizado. Uno puede estar estresado, ¿cierto? Porque la vida genera estrés, pero ¿cómo puedo sacar una sonrisa o palabras amables en momentos así? Cuando hacemos ese esfuerzo, estamos haciendo esas pequeñas cosas que nos van llevando hacia lo grande que tiene Dios para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. El que es fiel en lo poco, en lo más también lo es. ¿Sí? Necesitamos dar prelación o importancia antes que a nosotros mismos a las personas indicadas. Dios siempre será la persona más especial. Si tú amas a Dios, si tú eres creyente, si quieres agradar a Dios, de seguro Dios debe tener el primer lugar en todo en tu vida. El primer lugar. Luego, según el tiempo de la vida que estemos transitando, estarán los padres, el cónyuge, los hijos y otras personas importantes a las que tendremos que darles prelación antes que a nosotros. Si somos hijos pequeños, como mi David Santiago acá, que estaba cantando, ellos tienen que dar prelación a los papás y hacer lo que los papás, nuestros hijos deben hacer lo que los papás les instruimos. Amén.
Entonces, dame a mí primero una torta cocida, un pan, y luego haz para ti. Es la palabra ahí. Entonces, primero están mis padres y luego voy yo. Pero cuando yo hago, no, yo hago lo que quiero. Voy a hacer lo que yo quiero. O con el jefe en el trabajo. Les decía que según el tiempo de la vida, cuando ya uno es casado, pues tiene que darle lugar a la esposa, el lugar al esposo, la prelación a su cónyuge, ¿cierto? Según el tiempo de la vida, cuando somos niños, a los padres, cuando somos casados, al cónyuge, sin querer decir, Jesucristo dijo, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Eso no quiere decir que los va a abandonar, sino que tiene que cumplir su compromiso, pero también ahora está el cónyuge, no va a estar primero la suegra, ¿cierto? Sino va a estar primero la esposa, ¿sí? Va a estar primero el esposo. Y cuando nosotros llevamos ese orden, entonces hay una bendición. Hay una bendición especial porque es el orden bíblico. Amén. Es el orden bíblico. Entonces, Dios siempre será la persona más importante, pero vamos viendo que en algún momento de la vida primero está el jefe. Entonces yo voy a ser respetuoso con el jefe. Yo voy a ser respetuoso con el profesor. Yo voy a ser respetuoso con la persona que está en autoridad, aunque no esté de acuerdo. Pero ya les digo que no son cosas inmorales, pero lo que es en contra de la Biblia dice la palabra que primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Bueno, Dios siempre será esa persona importante. El éxito en la vida está en ordenar bien nuestras prioridades y respetar esa jerarquía. Ordena bien tus prioridades para este 2023 y respeta esa jerarquía y te va a ir bien. Nosotros que amamos a Dios sabemos cómo deben ser las prioridades. ¿Qué me dice Dios con respecto a Él y a la iglesia? ¿Qué me dice Dios con respecto a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres? ¿Qué me dice el Señor? ¿Cierto? Y cuando yo pongo esa prelación que el Señor me dice, entonces viene una bendición detrás de eso. Y si el Señor está primero, el temor no tendrá la posición desde la cual nos pueda esclavizar o controlar. Esto tiene una lógica. Si tú pones a Dios en primer lugar, entonces la Biblia dice que Dios es amor. Y donde hay amor, no hay temor. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? El perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Así que para este 2023, primero Dios, hazme primero una torta y tráemela. Elías representa a Dios. Si tú le das el primer lugar a Dios, entonces va a haber paz en tu corazón, va a haber tranquilidad, no importa los problemas, vas a ser victorioso, vas a ser vencedor. Pero si no le das el primer lugar a Dios, tal vez ese primer lugar lo ocupe el temor a que le pase algo malo a mis hijos. Entonces ese temor me va a mover, el temor a que se me quiebre la empresa, el temor a que me expropien, el temor a que me vaya mal, no sé, el temor a una enfermedad, el temor a la muerte, el temor a que se destruya el hogar. Y cuando uno es guiado por el temor está en primer lugar en el corazón, entonces eso es una tragedia, es un dolor, es una tristeza, es una aflicción. Pero si Dios está en primer lugar, entonces Dios va a sacar todo eso y yo voy a estar bendecido y voy a estar tranquilo y tengo la fe que necesito. Amén. El temor es uno de esos espíritus que controlan a los seres humanos. Otros son mamón, lujuria y orgullo. Mamón es un espíritu en griego, es el dios del dinero, ¿sí? Es el dios del dinero. La Biblia dice que se llama Mamón. Ahí usted, encuentra abajo Mamón, nadie puede servir a dos señores. Entonces, es un espíritu que controla a las personas, la avaricia, la codicia. Pero también hay otros espíritus, como la lujuria, como el temor, ¿cierto? Entonces, que no tengan esos el primer lugar, sino que el primer lugar lo tenga el Señor. En Génesis capítulo 26, un hambre,
Si usted lee el capítulo 26 de Génesis en la casa, se lo dejo de tareas, dice la Biblia que un hambre terrible azotó la tierra, pero el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Dios en primer lugar, ¿qué le dijo a Isaac? No desciendas a Egipto, haz lo que yo te digo. Y dice la Biblia que Isaac lo hizo. Vive aquí como extranjero, le dice el Señor, en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Ahora, el versículo 12 dice que cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Entonces note acá cómo hay una transferencia de riquezas en un tiempo de hambre. En un tiempo de hambre donde muchas empresas quiebran, en un tiempo de hambre donde mucha gente sufre, en un tiempo de hambre donde hay desempleo, Dios hace una transferencia de riquezas a Isaac. ¿Sí? Entonces, lo que hace con Isaac es que Isaac puso a Dios en primer lugar y como lo puso en primer lugar, obedeció. Dios le dijo: no te vayas para Estados Unidos, no te vayas para otro país. Si el Señor nos dice que nos quedemos acá, acá nos vamos a quedar. Pero si el Señor nos dice que vayamos a Estados Unidos, vamos a ir a Estados Unidos. Amén. Lo que yo quiero decir es que al poner a Dios en primer lugar, vamos a orar y vamos a recibir la dirección de Dios y vamos a hacer lo que Dios nos pide. Amén. Lo que el Señor nos diga. Y entonces Dios le dijo a Isaac: no vayas a Egipto, sino quédate acá en esta tierra. Porque, ¿qué pasa? La tendencia a ir a Egipto, porque en Egipto sí había abundancia, allá no había hambre, allá si no llovía, con el río regaban las tierras y había cultivos y había trigo en abundancia. Pero Dios le dice a Isaac: no vayas allá, quédate acá. Y Isaac lo hace y sembró en tiempo de hambre y Dios lo bendijo 100 veces más de lo normal. Y hubo una transferencia de riqueza. Dice que empezaron a tenerle envidia a Isaac. Entonces, transferencia de riquezas en tiempos de hambre. Los pozos representan, ahí en ese mismo capítulo dice la Biblia, que como le empezaron a tener envidia, le dijeron: vete de acá porque te has hecho muy poderoso. Y cuando abrían pozos y encontraban agua, entonces los otros pastores reñían con ellos y los sacaban y les quitaban el trabajo de ese pozo que habían hecho y ellos tenían que irse a otro lugar. Así que la envidia es una cosa terrible, ¿sí? Hubo riña, hubo pelea y fue Isaac y abrió un pozo y vinieron y riñeron y entonces Isaac dijo: tranquilos, vamos a otro lado, y abrió otro pozo y también hubo conflicto. Y entonces Isaac dice que se movió a otro lado y abrió otro pozo y encontraron fuentes subterráneas de agua. Y dice la Biblia que dijo Isaac: el Señor nos ha prosperado. Rehobot significa lugares abiertos y espaciosos. El Señor nos ha bendecido. ¿Y eso qué quiere decir? Los pozos representan emprender, intentar de nuevo, o sea, buscar la bendición. Pero ¿qué quiere decir? Que no es fácil, va a haber conflicto, el enemigo se nos va a interponer, va a haber problemas. Tal vez, ¿qué quiere hacer el enemigo? Botar nuestra fe al piso, botarnos a lona, afligirnos, llenarnos de miedo, de angustia y que el temor nos paralice. Eso quiere el enemigo. Pero intentarlo como hizo Isaac de nuevo, otro pozo, quiere decir: yo voy a perseverar, yo voy a seguir adelante, volveré a intentarlo, estoy con el Señor, Dios me va a bendecir y Dios me va a conceder la bendición. O sea, todo lo que Dios tiene para mí es mejor de lo que yo en el momento pienso. Amén. Así que eso tenemos que hacer en este 2023, perseverancia, intentarlo de nuevo cuantas veces sea necesario. Empieza por las cosas pequeñas, porque cuando desarrollas buenos hábitos y disciplinas en lo pequeño,
cuando llegues a cosas más grandes, entonces eres excelente, ¿cierto? Ahorita Messi está en el pedestal, ¿cierto? Pero algo que uno ve en el futbolista, hay otro futbolista que es un monstruo para el fútbol como Mbappé, el francés, ¿cierto? Pero usted le pueden ver el orgullo y la actitud muy diferente. Pero si van a ver a Messi, Messi desarrolló las disciplinas, la sujeción al director técnico, ¿cierto? Al entrenador, a las personas en autoridad. Messi reconoce a Dios. Usted ve cuando hace un gol y levanta los dedos, se lo dedica a Dios. Y escuché unas entrevistas que le hicieron donde él dice: no, a los hinchas no me digan Dios, el talento que yo tengo me lo dio Dios desde niño. Él dice: yo no hice nada, pues las disciplinas, claro, pero yo desde niño he jugado así, ¿sí? Entonces yo creo que cuando nosotros somos fieles en lo pequeño y vamos en esa fidelidad, entonces vamos a desarrollar las disciplinas que nos van a llevar a grandes éxitos. Amén. Bueno, el año 2023 será un año de desgracia en las finanzas. Póngale cuidado a esto. El año 2023 será un año de desgracia en las finanzas para muchos, pero de provisión y milagros para quienes, como la viuda, dieron primero a Dios, según la palabra del profeta. Y de oportunidad será el año 2023 en transferencia de riquezas para los hombres y mujeres de fe que, como Isaac, hacen lo que Dios les dice que hagan. Esa es la palabra rema. Va a haber tiempo de desgracia para mucha gente, de quiebras, de derrota para mucha gente, pero tiempo de milagros y provisión para los que, como la viuda, creyeron la palabra de Dios a través del profeta y dijeron: sí, Señor. Va a haber bendición y va a haber en este 2023 transferencia de riquezas. Mientras unos están mal aguantando hambre, otros Dios los está bendiciendo, les está creciendo la empresa, el negocio va adelante, están ascendiendo, Dios los está prosperando en tiempos de hambre. Amén. Pero eso está sujeto a nuestra fe, a nuestra obediencia al Señor. Está sujeto a eso, ¿sí? Que no tengamos miedo en tiempos difíciles, porque cuando hacemos lo que Dios dice, todo estará bien. Ahora bien, muchos serán guardados por gracia o por misericordia de Dios. Es decir, que aunque están haciendo mal las cosas, por la gracia y la misericordia de Dios serán guardados. Pero ellos deben arreglar y poner en orden lo que está mal y poner el orden correcto, las prioridades correctas para que no vengan las consecuencias. Porque muchos son guardados por la gracia, por la misericordia de Dios. Obviamente todos, en un sentido todos, es por la gracia de Dios. No merecemos lo que tenemos. Pero otros más porque están haciendo las cosas mal, y a pesar de que están haciendo las cosas mal, Dios los ha bendecido. ¿Qué les digo a esas personas? ¿Cuál es la palabra profética? Arregle su vida con el Señor, ponga en orden las cosas para que no vengan las consecuencias de haber estado haciendo las cosas mal. Amén. El Salmo capítulo 37, versículo 18, que fue con el que empezamos. Día a día el Señor cuida a los inocentes. La Reina Valera dice a los justos. Dios cuida a los justos, y no porque seamos tan buenos que somos tan justos, sino porque el Señor nos justificó por su sacrificio, nos muestra santos ante Dios porque hemos creído en Él por la fe. Entonces Dios cuida a los justos y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre, que es la bendición más grande, pero aquí en la tierra no serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente, aún en tiempos de hambre. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén.
Si han venido tiempos difíciles, dice el Señor, ponle en primer lugar, primero el pan antes de su hijo y antes del tuyo. Haz primero el pan para el Señor, primero el Señor, porque el Señor ha dicho, nunca faltará la harina en el recipiente, no faltará el aceite. Amén. Hasta que el Señor mande la lluvia. Es decir, habrá una provisión, pero luego vendrá el tiempo de la lluvia, de la bendición, de la gran cosecha que Dios tiene para sus hijos. Dios quiere bendecir a su pueblo y Él dice que tiene pensamiento de bien para nosotros. Amén. Póngase de pie, levante sus manos y vamos a orar. Ore con esta palabra rema. Crea esta palabra y dile: Señor, gracias. Yo creo, Dios mío, yo voy a actuar. Yo voy a hacer lo que tú me dices. A empezar por las cosas pequeñas, con lo que tengo, Señor. A ponerte en primer lugar, Dios mío, a ti, Señor. Amado Padre, tú primero, Señor. En primer lugar tú, Señor. Y luego, Padre, tu bendición vendrá, Señor amado. Tu protección estará siempre, Señor.